En los pueblos hay cosas que nadie pregunta de frente. Uno aprende desde chamaco que si ves algo tirado en el camino, primero miras alrededor. Si es una bolsa, no la pateas. Si es una caja, no la abres. Y si es un costal, te pasas de largo. Porque en un costal cabe cualquier cosa. Cabe maíz, cabe ropa vieja, cabe basura, caben animales, caben pecados. Esta primera historia nos la mandó un seguidor que pidió no decir su nombre. Solo nos dijo que es de un pueblo donde el camino al panteón pasa por una acequia. De esas zanjas hondas por donde baja el agua sucia. No es un río, es una herida en la tierra, llena de lodo, botellas, animales muertos, basura y bolsas que nadie quiere reconocer como suyas. Pasó en temporada de lluvias. Las paredes de adobe estaban infladas. Los perros olían a humedad y los techos goteaban. Él tenía 17 años y le ayudaba a su tío a repartir leña. Troncos húmedos, pesados. Se les hizo tarde. El cielo se puso color panza de sapo, de esos que anuncian tormenta fea, y el tío le dijo: «Vámonos por la acequia, está más corto». La carretilla iba pesada. Las ruedas se hundían en el lodo. A un lado el panteón viejo, al otro un basurero. Entonces escucharon el golpe, como si algo hubiera caído dentro de la zanja. El tío levantó una linterna que apenas si prendía. Alumbró hacia abajo y ahí estaba. Un costal de alimento para animales, atorado entre dos piedras. La corriente le pegaba de lado, pero el costal seguía ahí, hinchado, pesadísimo, y se movía. El muchacho sintió coraje, porque en los pueblos todos saben quién hace esas cosas. Pero todos se callan. Perros que paren, dueños que no esterilizan, y al rato, un costal amarrado junto al basurero. El tío bajó resbalándose, le pidió la navaja al muchacho. El costal volvió a moverse, pero no como un animal, rasguñando. Era como una respiración, como si algo adentro intentara acomodarse. El tío cortó la cuerda. Justo ahí, se fue la luz en todo el pueblo. Todo quedó negro. Y cuando te quedas a oscuras junto a un panteón, te das cuenta de que el silencio no existe. El costal se abrió. Adentro no había perros, había ropa. Ropa de niño, un suéter rojo, un pantaloncito de mezclilla, un zapato lleno de lodo y varias trenzas de cabello negro amarradas con listón. Ni el tío ni él hablaron. Estaban pasmados viendo la tela empapada. Y entonces, desde el otro lado de la acequia, les habló una mujer. No gritó, habló bajito, como si les estuviera respirando en el cuello. «Ya los encontraron». El tío se quedó tieso mirando hacia la barda del panteón. La voz repitió: «Díganles que ya no los tapen». En ese segundo, el costal se desinfló de golpe, como cuando revientas una bolsa llena de aire. El tío se persinó temblando, tiró la navaja y le gritó al muchacho que corrieran. Dejaron ahí la carretilla, dejaron su leña, corrieron por el lodo, pero el camino se les hizo eterno. Cada tumba que alumbraba un relámpago parecía estar más cerca, y detrás de ellos, arrastrándose en el lodo, como un costal mojado siendo jalado por alguien. Al día siguiente regresaron con los vecinos. La carretilla seguía ahí y la leña también, pero el costal ya no estaba. Solo había marcas hondas en el lodo, muchas, como si algo sin una forma determinada hubiera sido arrastrado desde la zanja hasta la pared del panteón. Por semanas en ese pueblo se escuchaba a una mujer caminar por la acequia en la noche. No lloraba, solo decía: «Falta uno». A veces los pueblos no están embrujados por fantasmas. A veces están embrujados por lo que todos vieron, pero nadie quiso levantar. Bienvenidos a Baja Frecuencia. Soy su servidor, Dan Osorio. Dicen que la tierra es sabia, que lo que le echas te lo devuelve. Le echas semillas, te da milpa. Le echas agua, te da barro. Pero, ¿qué pasa cuando le echas lo que no quieres ver? Vivimos en un país experto en enterrar cosas. Enterramos problemas, enterramos culpas, enterramos secretos en los cimientos de las casas. Creemos que si le echamos tierra encima o le ponemos una plancha de concreto, el problema desaparece.
pero la tierra no olvida. Y tarde o temprano, lo que entierras a la fuerza encuentra una grieta para salir a respirar. El episodio de hoy va de eso, de pueblos que tapan cosas, de nidos debajo del piso, de presas que esconden cruces, de lodo que guarda huellas que no son de animales. Apaga la luz, revisa bien qué hay debajo de tu cama y acompáñame en este viaje. Antes de continuar con nuestra siguiente historia, queremos a nombre de toda la producción agradecerles por su preferencia, a toda la comunidad frecuente, ya que gracias a ustedes, estas últimas semanas hemos estado en el top 50 de podcasts en Spotify y en el top 20 de tendencias. Ojalá que sigamos así y cada vez seamos más. Muchas gracias por todo. Continuamos. El nido y el tesoro. Enviada por Anónima, del norte de México. La casa no era nuestra. Creo que por eso nunca se sintió como un hogar. Mis papás vivían ahí de prestado. Era de un tío, un hermano de la familia. Una de esas construcciones viejas que por fuera dan sombra, pero por dentro siempre huelen a humedad y a encierro. Todo alrededor era maleza, matas creciendo pegadas a los cimientos, hojas secas amontonadas. De día jugábamos ahí, pero de pronto las plantas dejaron de ser plantas. Empezaron a ser escondites. Al principio vimos una, luego otra. A veces estábamos mis hermanos y yo en la tierra y escuchábamos ese sonido seco, como cuando alguien arrastra un mecate grueso por el pasto seco, hasta que nos tocó verla bien. Salió de entre la maleza, levantando la cabeza, pesada. Medía fácil más de 1 metro, y 1 metro para un niño de 7 años es el tamaño de un monstruo. Corrimos a decirle a mi papá. Al principio nos tiró de a locos, pero luego él mismo empezó a verlas. La casa se volvió un campo minado. Mi papá nos tenía prohibido andar descalzos. Había que pedirle permiso al piso antes de pisarlo. En las tardes de mucho sol, él se paraba en el patio con un machete, esperando. Decía que con la tierra caliente salían. Mi mamá le reclamaba que parecía que esperaba visitas, pero él lo hacía por puro miedo. Una tarde siguió a una de las grandes. La vio deslizarse por el borde de la pared y meterse por un huequito en la base, pegado a la trave de los cimientos. No venían del monte, vivían debajo de nosotros. La casa tenía un espacio hueco, oscuro y caliente entre la tierra y el piso de adentro. Le avisaron a mi tío, el dueño, pero solo se hizo pato. Dijo que venían de la calle. 2 noches después, el miedo se nos metió al cuarto. Yo dormía con mis hermanos. Recuerdo que me desperté porque tiraron algo. Era mi papá. Había una víbora debajo de nuestra cama, no en el patio, debajo de donde yo tenía colgados los pies. Mi papá sacó cobijas, cajas, aventó todo hasta que logró matarla. Llorábamos afuera del cuarto mientras mi mamá nos abrazaba. Pensamos que con matarla se acababa todo, pero fue como si la casa se hubiera enojado con nosotros, como si al matar a esa hubieran mandado a otra a cobrar la sangre. A la noche siguiente, mi hermanito, el más chico, estaba dormido en la cama de mis papás. Era un bebecito que dormía con la boca abierta. Ni cuenta se daba de nada. Empezó a pegar de gritos. Cuando mis papás prendieron el foco, ahí estaba, enrollada entre las cobijas de lana. Lo había picado. Todo fue un desmadre de gritos. Vecinos entrando con lámparas y palos se llevaron a mi hermano volando al hospital. Esa misma noche, mi papá nos sacó de ahí. Dijo que ni madres que nos volvíamos a quedar a dormir. Así nos tocara dormir en la calle. El dueño por fin entendió que la casa ya no servía y mandó tirarla. Cuando los albañiles empezaron a tumbar las paredes de afuera y abrieron el hueco de los cimientos, salieron huyendo. No había una víbora, había una colonia entera de víboras, un nido asqueroso hecho sobre la trave, lleno de cáscaras, tierra suelta y huesos de animales chiquitos. Dicen los vecinos que la más grande medía 1,5 metros y ni siquiera corrió. Se levantó a verlos como diciendo, ¿qué hacen en mi casa? Tuvieron que matarlas a pedradas, con machetes. La calle era un caos, pero lo cabrón vino después. Cuando terminaron de limpiar el nido y siguieron escarbando los cimientos, el pico pegó con un fierro. Sacaron una caja de metal oxidada. Dentro había dinero viejo, monedas antiguas. Siguieron rascando. Sacaron bolsas con joyas, anillos, cosas envueltas en tela echada a perder.
La gente del pueblo empezó a murmurar que si era dinero de la revolución, que si alguien lo había enterrado ahí por miedo, pero los más viejos decían otra cosa. Decían que esos animales no estaban ahí por casualidad, que cuando alguien entierra un dinero con trabajos o brujería, se le pone un custodio, y el custodio busca el calor de las monedas. Mi tío reconstruyó con ese dinero. Se hizo una casa grandísima. Se volvió acaudalado. Nosotros nos quedamos con el susto y mi hermano con la cicatriz de la mordida. Yo no sé si ese dinero estaba maldito, pero hasta la fecha, ya de adulta, no puedo acostarme sin asomarme a ver qué hay debajo de mi cama. Porque hay gente que se hace rica rascando el piso y otros que casi nos morimos durmiendo encima de eso. Dinero enterrado y sangre nueva. Qué trueque tan pesado. A veces las paredes no tienen oídos, tienen colmillos. Pero no todo lo que espanta está escondido bajo el cemento. En los pueblos, cuando cae la tormenta y se va la luz, los caminos de terracería cambian de dueño. El monte respira distinto, y los lugares que de día son de los vivos, de noche, si los pisas, te van a cobrar peaje. Sobre todo, si caminas pegadito a la barda de un panteón. La señora del panteón. Enviada por Susana, desde un pueblo del Bajío. Cuando llueve en los pueblos y se va la luz, todo cambia. Las calles ya no son tuyas. Nosotros vivimos cerca de un monte. Justo al lado está el panteón del pueblo. La barda da directo a los baldíos donde la gente va a juntar leña. A veces vas tarde, para que no te vean, porque todos saben quién anda cortando de más. Esa noche íbamos con la carretilla, unos primos y yo. Ya estaba pardeando. Ese rato donde ya no distingues los colores y que nos agarra el agua. Primero gotitas y luego se soltó el cielo entero. La tierra se hizo un lodazal chicloso que atoraba las llantas. Corrimos a pegarnos a la barda del panteón para que no nos diera tanto el aire. Estábamos ahí, hechos sopa, recargados en los ladrillos fríos. Y se fue la luz en todo el pueblo. Te juro que no se veía ni la mano de enfrente de la cara. Solo los relámpagos que prendían el monte por un segundo. Entonces, escuchamos los pasos. Adentro del panteón, lentos, arrastrados entre el lodo y la hierba mojada. Un primo susurró que igual y era un perro callejero, pero los perros no caminan así. Eran pasos de alguien dando vueltas. Por la pura pendejez del miedo, nos asomamos por encima de la barda. Con un relámpago la vimos. Era una mujer vieja. Traía un vestido larguísimo arrastrando entre los charcos y un rebozo en la cabeza. El pelo le escurría por la espalda. No caminaba buscando la salida. Iba de tumba en tumba. Se paraba, inclinaba la cabeza, la contaba y seguía. Y entonces gritó. Pero no fue un grito para asustar. Fue un lamento muy viejo y cansado. ¡Ay, mis hijos! Pero no era la Llorona. Esa grita en el río. Esta estaba metida entre los muertos. Empezó a dar vueltas más rápido, repitiendo lo mismo, y la voz se le oía cada vez más cerca, casi pegada a la barda. Nos bajamos de golpe, agarramos la carretilla y le dimos para el camino, pero no podíamos avanzar. El lodo nos agarraba los zapatos y la carretilla pesaba como si le hubieran echado piedras adentro. Empujábamos entre tres y apenas si se movía. Y de repente, el grito ya no venía de adentro del panteón. Venía de atrás de nosotros. Sentíamos que alguien nos venía respirando en la nuca. Entramos a la carretera y los perros de las casas empezaron a aullar. No nos ladraban a nosotros. Ladraban y aullaban a lo que venía detrás de la carretilla. Más adelantito, en medio del camino, vimos un bulto tirado, empapado, lleno de lodo, y unas manchas como de sangre escurrida. Le sacamos la vuelta empujando la carretilla, con los dientes apretados, sin querer mirar hacia abajo. Y cuando pasamos junto al bulto, la voz salió de ahí. ¡Ay, mis hijos! Soltamos la chingada carretilla y corrimos. Atrás de nosotros se veía una luz blanca. Pensamos que era un vecino con una lámpara, pero la luz se encogió, como si se doblara, y se hizo como un trapo blanco volando. Y de esa luz salieron 2 guajolotes enormes, blancos y muy gordos. Volaron racito, cruzaron encima de nosotros con un ruido de alas horribles y se metieron de regreso al panteón. En la mañana fuimos a recoger la carretilla.
Tenía lodo en las llantas, sí, pero en los tubos donde se agarra estaban marcadas unas manos negras de tierra, como si alguien la hubiera venido jalando hacia atrás. En mi pueblo, dicen que cuando escuchas a esa mujer gritar, lo mejor es no rezar y menos contestarle, porque a lo mejor no está buscando a sus hijos. A lo mejor nada más está contando cuántos más se puede llevar. Guajolotes blancos y costales de tierra. Historias de los abuelos, ¿verdad? Uno las escucha y piensa, esas son cosas del monte. Pero el terror más cabrón no vuela, ni atraviesa paredes, ni se te aparece en los panteones. El monstruo de verdad vive en tu misma calle. Tal vez te saluda en las mañanas, va a la tienda por tortillas, y la gente lo deja hacer lo que hace por la maldita costumbre de no meterse en problemas. La indiferencia, amigos, es la mejor incubadora del infierno. El Señor del Costal. Enviada por un seguidor de Hospital Ejido. Aquí en Hospital Ejido teníamos a un cabrón al que todos le sacaban la vuelta, pero nadie le decía nada. No era un fantasma, no flotaba por las noches, caminaba de día y casi siempre traía un costal. Todo empezó por una perrita que tenía en su patio, flaca, amarrada. Hubo campaña de esterilización en el pueblo. Pasaron a su casa a decirle que la llevara gratis para que no se llenara de animales y le cerró la puerta en la cara. Al mes, la perrita parió 3 cachorros. Cuando los perritos ya caminaban y empezaban a pedir comida, el tipo agarró un costal vacío, los metió adentro a patadas, se lo echó al hombro y se fue rumbo al monte. Un vecino lo vio regresar con el costal vacío y sacudirlo en el patio. Los cachorritos aparecieron chillando días después en el basurero municipal. Alguien los rescató, pero nadie le reclamó a este señor. La perra volvió a parir, y el cuento se repitió, pero el vato se fue enfermando más de la cabeza, o tal vez de la crueldad, que a veces es lo mismo. Ya no iba al basurero. Empezó a amarrar animales en los árboles cerca de su terreno, que estaba algo retirado. Les echaba desperdicios. Y de repente empezaron a faltar perros en el pueblo. Primero el de Doña Mari, luego un callejerito que vivía afuera de la Conasupo. La gente preguntaba, ponía cartulinas, pero nadie quería señalar a la cabaña del tipo, aunque todos sabíamos que ese güey andaba de arriba abajo con su costal. Lo más turbio es que este señor se hizo muy amigo del dueño de un puesto de tacos del centro. Platicaban en corto, se veían en la madrugada y pasaban bolsas negras. El rumor empezó a correr, bajito, como agua sucia. ¿Y si los perros no se están perdiendo nada más porque sí? Un día, una muchacha escuchó chillidos cerca de la cabaña de este tipo y se hartó. Juntó a 3 vecinos y se fueron a asomar. No fueron de héroes, fueron porque ya les servía la sangre. Esperaron a que el viejo se fuera a la plaza. La puerta de madera estaba podrida y entreabierta, y lo que vieron ahí dentro, a uno de los vecinos lo hizo vomitar en seco ahí mismo en el marco de la puerta. No había pentagramas ni cosas del diablo. Había crueldad humana, sangre seca, herramientas de carnicero colgadas, cueros y una mesa de madera manchada hasta las patas con un bote de plástico abajo lleno de moscas. Llamaron a la policía estatal, no a la municipal. Cuando los ministeriales cayeron, el rastro los llevó directito al puesto de tacos del centro. Obviamente clausuraron el local esa misma noche. Se llevaron a los 2. En el pueblo no se habló de brujería, se habló de asco y de una vergüenza que a todos nos pesaba en los hombros, porque ese monstruo no salió de un pantano. Ese monstruo saludaba a todos en las mañanas, paseaba su costal enfrente de nosotros y muchos de los que se asustaron llevaban meses cenando en ese puesto de tacos sin hacer preguntas. Aquí aprendimos por las malas que si ves un costal tirado, no le sacas la vuelta, lo abres, porque a veces el silencio del pueblo es el que amarra el nudo. El lodo humano mancha más que la tierra y a veces es más difícil de lavar. Pero hablando de lavar, dicen que el agua se lleva todo, que purifica. Por eso la gente bautiza en los ríos. Por eso construimos presas sobre pueblos viejos. Creemos que miles de litros de agua dulce pueden ahogar cualquier historia. Pero el agua no bendice a la fuerza. A veces, el agua nada más funciona como una tapa de presión. Y en tiempos de sequía, cuando el nivel baja y el lodo viejo asoma la cara,
lo que enterraste ahí abajo. Se despierta con mucha, pero mucha sed. El muerto de la presa de Campanilla. Enviada por familiares de El Fresno. Hechos ocurridos en 2019. Esto les pasó a 4 de mis primos. Ya están grandes, pero desde ese día, en 2019, ninguno se vuelve a parar cerca del agua de noche. Había llovido durísimo en El Fresno. Cuando llueve así, la presa se revuelve, el nivel sube y el lodo arrastra ramas y basura de las orillas. Es el mejor momento para pescar porque los pescados se acercan a la orilla. Se fueron los 4 a la presa. Llevaban sus cañas, una hielerita y muchas ganas de echar desmadre. Llegaron como a las 5. Se metieron un poquito al agua, hasta las rodillas, con las botas hundidas en el fango de la orilla. Platicaron, tomaron, pero se les hizo de noche y la neblina empezó a bajar muy gruesa, con un olor medio turbio, como a fierro oxidado. Dieron las 11 de la noche y entonces escucharon el paso. No fue un pez saltando. Fue algo pesado sacando una pierna del agua y pisando el lodo. Cuando la luz le dio de lleno en la cara, o donde debería estar su cara, a mis primos se les bajó la peda de golpe. Esa madre no tenía cara, no había ojos ni nariz, era una masa de lodo negro chorreando, hilos de agua espesa, y en el pecho traía clavado un crucifijo enorme de fierro viejo, como de la cúpula de una iglesia. Se le veía incrustado en el barro. Medía como 2 metros, venía encorvada, caminando lentísimo desde dentro de la presa hacia ellos. Parecía un señor cargando algo. Un primo todavía medio tomado le gritó: «Oiga, jefe, ¿se perdió?» La cosa no les contestó. Siguió dando pasos. ¡Pac! ¡Pac! Arrastraba algo pesado bajo el agua que no se alcanzaba a distinguir. Y cada que pisaba la orilla, dejaba un charco más negro que la noche y soltaba un tufo a carne podrida, como a panteón abierto. Uno de los primos agarró una piedra y se la aventó con todas sus fuerzas. Le dio al bulto, pero no sonó el golpe. La piedra lo atravesó como si aventaras una roca al atole. La cosa no se paró, y ahí empezó el sonido. Primero pensaron que era el aire, pero eran voces, murmullos de mucha gente rezando al mismo tiempo, pero al revés, como un rosario vomitado, y en medio de esos rezos torcidos se escuchaba el llanto de un niño chiquito, clarito, llorando con desesperación desde dentro del bulto que el monstruo arrastraba. Soltaron todo a la chingada y corrieron hacia el camino de tierra. El lodo les chupaba las botas, se les caían, se caían ellos, se levantaban. La cosa venía detrás, despacio. Cuando por fin lograron salir de la orilla y subir a lo firme, uno de ellos volteó con la linterna. A los lados de las huellas enormes del lodo negro que iba dejando ese ser, había marcas de manos humanas en la orilla. Cientos de huellas de dedos desesperados escarbando la tierra hacia afuera del agua, y el llanto del niño seguía sonando. Corrieron hacia el pueblo sin mirar atrás. Al día siguiente fueron con Don Tino, el velador del Panteón Viejo. Le preguntaron qué chingados había en esa parte de la presa. Don Tino nomás los vio y se santiguó. Les dijo que esa presa no siempre fue presa. Antes ahí había un pueblo, el pueblo de Campanilla. Cuando el gobierno hizo la obra hace décadas, el agua tapó todo. Tapó la iglesia y tapó el panteón del pueblo. Pero nunca sacaron los cuerpos, los inundaron. En sequía o cuando el agua se revuelve muy feo, los muertos se enojan, les dijo el viejo. El agua no bendice nada más porque sí, muchachos. Solo tapa, y lo que tapas a la fuerza revienta. El más viejo sale cargando la cruz que le cayó encima, y cuando chilla el niño es porque andan buscando carnada. Hasta la fecha, en tiempo de secas, hay gente de ahí que va y le deja veladoras en la orilla del lodo, justo donde el agua se retira. Pero las prenden de día y se van, porque si te quedas después de las 6, vas a escuchar el rosario al revés. Y si escuchas al niño llorar, pobre de ti si te acercas a ayudarlo. Hay lugares que no están malditos por la gente que murió ahí. Están podridos por lo que la gente viva decidió esconder. Unido debajo de la sala, un costal moviéndose en la zanja de la basura, un panteón tragado por una presa, la carne de perro vendida en el centro del pueblo. Una casa puede tapar el horror con mosaico nuevo. Un comisario ejidal puede taparlo con silencio y conveniencia.
Una presa puede ahogarlo bajo miles de litros de agua negra. Pero métanse esto en la cabeza. Nada de lo que se entierra a la fuerza se queda abajo para siempre. La presión se acumula, las raíces crecen, el agua escarba y la tierra se abre. Y cuando eso pasa, a veces el secreto sale arrastrándose en el lodo con un crucifijo clavado en el pecho. A veces sale llorando por sus hijos en la barda del cementerio y a veces sale caminando en la mañana, te da los buenos días y carga un costal lleno en el hombro. Si alguna de estas historias te hizo acordarte de algo que pasó en tu cuadra, en tu pueblo o en tu rancho, escríbenos. Aquí leemos tus correos porque de nada sirve tapar lo que ya apesta. Soy su amigo Dan Osorio. Estás escuchando Baja Frecuencia. Cierren bien sus puertas, laven su ropa y si ven un costal en el camino, corran en dirección contraria.